Una de las tareas más importantes que se van a tener que realizar. Y como comprenderán también, la capacidad de análisis de datos jurídicos y la resolución de problemas jurídicos es una habilidad clave en lo que es nuestra labor. Además, es muy importante que sepamos redactar bien, argumentar correctamente y poder expresar nuestras ideas de forma fluida en el papel. Siguiente. Primero que nada, tenemos que tener bien claro cuántos tipos de investigación hay. Aquí he puesto los 4 principales, pero claramente mezclándolos o viendo aristas diferentes, se pueden considerar diferentes tipologías. Primero, la investigación dogmática, que quizás es una de las que de forma más asidua pueden encontrar cuando empiecen a investigar o cuando se adentren más en la carrera o cualquier otro tema, ¿no? ¿Y de qué se trata? Es el análisis de textos legales, de normas de jurisprudencia o de doctrina, pero con la característica especial de que se hace el análisis de datos utilizando la lógica jurídica, ¿no? Que en el derecho penal, pues en la dogmática penal, en civil, son tipos de lógicas diferentes, pero que se adhieren a lo que claramente aprendemos en las aulas de clase. No sé cuántos de ustedes aquí serán cachimbos, ¿no? Pero lo primero que se aprende es a dejar, en la carrera de Derecho, a dejar de pensar tanto como una persona, digamos, común y aprender a pensar como un abogado. Entonces, la dogmática está constituida por esas reglas lógicas que manejamos de forma preponderante los abogados. Muy bien, luego está la investigación histórica. Seguramente en clase algunos profesores les habrán comentado que toda norma debe ser analizada de la siguiente manera. Sí pasa, no hay problema. Primeramente de forma sistemática, luego de forma histórica y de forma teleológica. ¿Y por qué histórica? Porque claro, si uno quiere, digamos, analizar la pena privativa de libertad, le va a ser de mucha utilidad revisar cómo se daba la pena privativa de libertad, por ejemplo, en la época de la colonia. Quizás para analizar cómo es que el garantismo ha influenciado en la manera que se ejecutan dichas penas, etc., ¿no? Entonces da una perspectiva muy importante quizás para poder proponer cambios también. Luego está la investigación sociolegal. Ese es uno de esos tipos de investigación que recurre a la multidisciplinariedad, ¿no? Porque, claro, al remitirnos a este tipo de investigación, muchas veces vamos a tener que utilizar enfoques que pertenecen a la antropología, a la sociología o incluso a la política. Y esto es porque este tipo de investigaciones van a apuntar a analizar los puntos en los cuales el derecho y la sociedad convergen, que obviamente son todos los puntos, porque el derecho se aplica a la sociedad, pero también es cuestión de que tengamos en cuenta cómo es que los devenires sociales afectan al derecho, ¿no? Entonces por ahí va este enfoque investigativo. Y finalmente la investigación comparativa. ¿A qué refiere? El derecho comparado, seguramente habrán tomado algunos cursos de eso, es una rama que nos permite a nosotros a poner en paralelo nuestra legislación local con la legislación de otros países, ya sea para ver cuáles son las diferencias, para ver cuáles son las deficiencias de nuestro modelo o del otro, o para ver cómo podemos mejorarlo, ¿no? Se trata de un ejercicio de comparación entre legislaciones. Ok, eso sería todo en lo que se refiere a tipología. Por favor. Muy bien. Algo que sí me pidieron que haga mucho énfasis es en explicarles cuáles son las diferencias entre la monografía y el diseño del artículo. ¿Y esto por qué? Porque de acuerdo a la nueva modalidad de tercera nota, dependiendo de qué ciclo estén, se les va a pedir uno de estos 3 trabajos escritos, ¿no? Primero creo que es la monografía. Porque la monografía es un trabajo investigativo que tiene como eje
el acto de recopilación. Por ejemplo, digamos que yo quiero hablar acerca de la prescripción de la acción penal, ¿no? Si yo quiero hacer una monografía de este tema, lo que voy a hacer es revisar a varios autores, digamos, agarro 10 libros sobre el tema y lo que hago es recopilar lo que los autores dicen, ¿no? Y al final doy un resumen acerca de las posiciones, y les hablo de la evolución de la institución, o también puedo hablar acerca de cómo se ha aplicado, etc. Pero se trata de algo principalmente expositivo, ¿ya? O sea, van a investigar y van a plasmar lo que han investigado. Esa es la monografía, ¿okay? Y luego tenemos al ensayo, que ya es un poquito más avanzado. ¿En qué sentido? Porque también vamos a tener que recopilar las fuentes y hacer un listado, digamos, expositivo acerca de cuáles son las diferentes posiciones con respecto al tema. Pero en el ensayo ya vamos a empezar a aplicar un poco más lo que es el pensamiento crítico. Porque claro, en el ensayo tenemos permitido dar nuestras apreciaciones personales, quizás sobre las posturas que estamos viendo de algunos autores, o podemos proponer algunas cosas también, pero claramente dentro del marco de lo que estamos investigando. Okay. Después tenemos al artículo científico, y claro, ahí es otra cosa, que es mucho más laborioso. ¿Por qué? Porque para el artículo científico, primero que nada, debemos seguir el método científico, que también le explicaremos un poquito más adelante. Y además, porque no solamente nos vamos a limitar a recopilar y a opinar, sino que el artículo científico tiene que significar un avance con respecto a la ciencia, en nuestro caso a la ciencia jurídica. Entonces, el objetivo del artículo científico va a ser el de aportar conocimiento nuevo. O sea, no tanto dar nuestra opinión, no tanto criticar, pero proponer, ¿no? Ok. Entonces eso sería, de forma somera, lo que son estos principales 3 tipos de trabajo escrito en lo que se refiere a la investigación. Aquí hay un cuadro que quizás nos ayude a entender mejor. Espero que las diapositivas les sean entregadas al público, ¿no? ¿Sí? ¿Sí va a ser así? Ah, ya, genial, excelente. Oye, por ejemplo, aquí he puesto una idea de estructura, ¿no?, del ensayo, ¿no?, que es el más sencillo, claramente. Una introducción donde se presenta el tema. No, lo puse en el orden equivocado. Y primero la monografía, ¿no? Hay una portada, un resumen, un índice y un desarrollo. Y una conclusión donde se presentan los hallazgos. Como les mencioné, que en el caso de la monografía es recopilar lo que dicen los autores o lo que existe en la realidad observada. Luego en el ensayo, que como obviamente ya aplicamos más nuestra opinión, nuestro pensamiento crítico, en la introducción ya tenemos que ir dando quizás un avance de lo que va a venir siendo nuestra opinión, de lo que va a ser nuestra tesis. Dentro del ensayo, un desarrollo donde vamos a exponer los argumentos o que deben estar debidamente fundamentados con fuentes bibliográficas y nuestras conclusiones, ¿no? Y que el artículo científico es bastante más complicado, porque primero que nada debemos pensar muy bien el título de un artículo científico, porque es un aspecto muy importante. Luego va a estar el resumen, o también llamado abstract, la introducción en la cual vamos a tener que plasmar lo inicial del tema, nuestro problema y los objetivos que vamos a abordar, y también, muy importante, la metodología. La metodología, por lo general, refiere a los tipos de investigación que hemos visto, ¿no? Claro, en un artículo científico, cuando hablas de metodología, vas a querer poner lo siguiente, ¿no? Es el método cuantitativo, cualitativo, análisis dogmático, o análisis histórico, análisis comparativo, ¿no? Algo así es. Luego los resultados, la discusión en la cual uno va a realizar el propio análisis, que son varios autores, va a ser un poco más enriquecida esta actividad, y la conclusión, y obviamente las referencias, que
usualmente van a tener que estar estructuradas de acuerdo al modelo de APA, aunque en realidad cada revista hace lo que quiere y impone su propio estilo. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿cómo es que vamos a poder identificar un tema de investigación para poder realizar el trabajo y no quedarnos a medias o no abandonarlo? ¿Cómo? Primero que nada, uno debe conocer su propio interés personal, lo cual es algo que pueden hacer desde los primeros ciclos, ¿no? Quizás no conoces mucho de la carrera, pero ya te está interesando en ser civil, o penal, o laboral, o etc. Alguna de estas ramas te debe interesar, ¿no? Luego, una opción que yo considero que es muy viable es la de buscar problemas actuales, ¿no? Creo que también es conocido como brecha de investigación o laguna de investigación. Y claro, esto es más para lo que es el artículo científico. ¿A qué se refiere eso? O sea, famosamente en todas las disciplinas en realidad existen aspectos o temáticas que no están 100% desarrolladas o bien existe cierta controversia con respecto a cómo se debe resolver un problema de interpretación o de aplicación de la norma. Una vez que hemos identificado una de estas lagunas, bien podemos investigar sobre ella y aportar nuestro granito de arena, ¿no? Asimismo, bueno, aquí como lo señala, dichas lagunas pueden ser encontradas en las jurisprudencias más recientes. Y sigue el doctor. Ya lo vi. Ahora sí. Entonces, el método científico, como les mencioné, parte, primero que nada, de ver el tema. ¿Ves el tema? Y dentro de tu tema tienes que formular un problema de investigación. Ok, pues el problema de investigación se va a definir a través de la brecha o laguna en la investigación que hemos nosotros podido identificar, ¿no? Entonces, esta brecha va a necesitar ser conceptualizada de forma correcta, ¿no? Por lo general, en la pregunta de investigación no puede ser muy larga ni tener muchos componentes. Es decir, no puede ser una pregunta muy compuesta, con muchas variables. Y cuando existe la necesidad de abordar múltiples variables en una investigación, entonces se recurre a las preguntas secundarias, ¿no? Y en el caso también de los objetivos, el objetivo primario, el objetivo secundario, ¿no? Pues, okay. Primero necesitamos la laguna, que la vamos a encontrar o en la doctrina, o en la normativa, o en la jurisprudencia, para nosotros que somos abogados. Luego delimitamos, por lo general es un paso que es muy recomendable en realidad. Delimitamos el ámbito geográfico y temporal. Eso probablemente lo habrán visto en varias tesis, ¿no? Dice, la aplicación de la prisión preventiva en el distrito de Lima Este en los años 2018-2020, ¿no? Claro, eso también es muy importante porque claro, cuando uno hace una investigación, fácilmente se puede salir de las manos, tomando en cuenta la cantidad de datos que existen para ser analizados. Entonces, una forma en la cual podemos hacer progreso en la ciencia sin tomarnos mucho tiempo, sin perdernos en todos los datos, es poniéndonos restricciones, como geográficas y temporales, ¿no? Y después, al final, vamos a formular la pregunta de forma clara y concreta, ¿no? En la sino cómo afecta la ambigüedad de la ley X a los derechos de los ciudadanos, pues al derecho de defensa, a la predictibilidad jurídica, a la presunción de inocencia, etc., ¿no? Pero es algo así, tiene que ser concreto y las variables de la investigación deben estar plasmadas en la pregunta. Luego ya, si quieres más variables, en las matrices de consistencia, como es un tema más avanzado, también se te permite poner preguntas secundarias. Ok. Ya. Continuando, chicos, con este tema muy importante acerca de cómo abordar estos temas de investigación.
para no ser un poco tan teóricos, más prácticos, lo que buscamos en este espacio es fomentar la creación de estos espacios de investigación, dado la importancia que hoy en día pues, tienen y lamentablemente se ha perdido, ¿no? Entonces, lo que queremos es que gracias a la digitalización, hoy en día la facilidad de obtener información y sobre todo también diferenciar las fake news, porque la información en internet es abismal, pero siempre tenemos que saber de dónde proviene la fuente. Por ejemplo, es muy diferente obtener información de Wikipedia a obtener quizás una investigación de una revista indexada, no sé, de la Universidad de Harvard, por ejemplo. O sea, la información, sobre todo la información de calidad, siempre va a ser muy diferente, porque conlleva un análisis más profundo. Bueno, respecto a este paso, a este punto sobre la hipótesis y cómo establecerla, básicamente la hipótesis quiere decir la formulación de tu tema de investigación, el por qué quieres entrar a ello, el por qué te interesa o esa área que tú realmente quieres profundizar, y todo parte siempre de una premisa, porque lo que hemos establecido es que va a ser una afirmación y los pasos, el step by step, el paso número 1, 2 y 3 que hemos puesto es que siempre va a haber un problema. Como había comentado mi compañero Juan Manuel, siempre va a haber una laguna en ese aspecto, sobre todo por eso también hay acuerdos plenarios, dado que a veces hay normas que siempre van a entrar en conflicto, pero eso es otro tema. Respecto a mantenernos siempre actualizados, por ejemplo, por no hablar un tema no muy atrás, el tema de la IA, el tema de la inteligencia artificial, hoy en día es un tema que se está viendo cada día, porque si hablamos de un ciberespacio, si hablamos, por ejemplo, en el ámbito penal, cómo desde la imputación objetiva, cómo yo puedo calificar un hecho si yo no tengo jurisdicción. Entonces, aplica el principio de territorialidad en ese sentido, y yo mismo me cuestiono y formulo hipótesis en mi cabeza respecto a cómo mis ideas plasmadas en un artículo de investigación quizás pueden a lo mejor ayudar a un juez a decidir un caso, a lo mejor puede ser tomado también como gran relevancia dentro de un artículo indexado, plasmarlo también, y poder también compartir el conocimiento, chicos, porque el conocimiento se comparte. El conocimiento jurídico se comparte, no es que seamos tampoco egoístas con nosotros mismos y nos guardemos las cosas. Entonces, es por eso que prácticamente, desde un punto de vista muy personal, a mí me apasiona, amo la investigación, porque siento de que este espacio me va a ayudar quizás a ser un poco más crítico y no conformarme con la información que aprendemos en la universidad, que aprendemos acá, por ejemplo. Entonces, la hipótesis en ese sentido es muy importante, porque nos va a llevar no solamente a la ideación de un tema, sino también a proponer y a redactarlo y también quizás a resolverlo a lo mejor. Siguiente, por favor. Ok, sobre todo el tema de las fuentes que había mencionado anteriormente, que es muy diferente a obtener información de Wikipedia, a una información quizás de una revista indexada, en ese sentido. ¿Cómo puedo iniciar en este sentido de cómo obtener las fuentes? Me van a decir. Hay una base de datos hoy en día, sobre todo gracias a la digitalización, a esta edad contemporánea que tenemos. En primer lugar, vamos a recurrir siempre a lo que es la Gaceta, el tema del peruano, que diariamente se reforman tantas leyes, tantas normas también en el peruano, y es por eso siempre estar actualizado, chicos, eso sí les comento. Si uno no está actualizado, así como pasó con los dinosaurios, prácticamente pues todo se va a desfasar. Por eso siempre el derecho hoy en día va también de la mano. El derecho administrativo también se ha digitalizado hoy en día. El derecho penal también se está digitalizando por el tema de los ciberdelitos. Y cada área del derecho va siempre de la mano con la tecnología. En ese sentido, Católica, rescato mucho a Católica y a San Marcos, porque me consta de que ellos tienen una gran base de datos respecto a la información, por ejemplo, de libros, de revistas, y también a San Martín.
Chicos, yo también les comparto y les insto y les motivo también de que si han tenido o no la experiencia, en el caso no lo han tenido, yo les invito a que puedan navegar en la revista de San Martín, porque nosotros tenemos, hoy en día se está dando, por ejemplo, un nuevo proyecto con la revista Cepere, que también les invito y les insto también a participar. También tenemos la revista Vox Juris. En ese sentido es una revista bien privilegiada, bien conocida, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional, porque tenemos profesores, docentes a nivel internacional que también publican en nuestra revista de la universidad. Entonces tenemos que saber esa oportunidad y sobre todo aprovecharla. En tercer lugar, tenemos a Google Scholar y al Net, que básicamente va a permitir encontrar artículos, cómo obtener estas fuentes de un tema en relevancia. También en ese sentido, obtener estas fuentes, como había dicho mi compañero Juan Manuel hace un momento, saber diferenciar entre las fuentes primarias y secundarias, que no quiero sonar un poco pues tan tedioso con esos términos que quizás primera vez que ustedes lo están escuchando. Sin embargo, es muy importante reconocer el tema de las áreas y sobre todo la estructura de cómo crear un artículo de investigación en este sentido. Síganme, por favor. Ya, chicos, hemos armado, los que quieran participar, un Kahoot para hacerlo un poco más dinámico, como estaba diciendo, no solamente ser práctico. Así que les invito a escanear el código QR. Aquí está. Sí, chicos, les invito a que puedan participar para saber el tema de la retención de información que hemos compartido. Acá, mira, presentar en vivo. ¿Cuál es el objetivo principal de la investigación jurídica? Sí. ¿Quién marcó la, chicos? Sin roche, ¿no? ¿Quién? Ya, Anthony. ¿Quién es Anthony? Bien, Anthony. Ya, siguiente pregunta. ¿Qué herramienta se recomienda para buscar fuentes jurídicas confiables? A ver. Instagram. YouTube. Está fácil. Ya. Bien, Anthony. Uy, a ver, Alexander. No pasa casi nada, ¿no? Ya, ¿qué se debe hacer en la fase de la evaluación crítica de las fuentes? ¿Cómo descarto la información? Ya, ¿qué debo hacer? 4. Bien. A ver cómo va eso. Uy, Anthony, te pasaron. Alexander, estás on fire. A ver, ¿cuál es un paso esencial al formular un tema de investigación jurídica? Bien. Uy. La última. ¿Cuál es la principal diferencia entre fuentes primarias y secundarias? Bien, bien, bien. A ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Adrián. ¿Quién es Adrián? Bien, Adrián. Juan. ¿Quién es Juan? Yo. Ah, tú eres Juan. A ver, ¿quién es el primero? Alexander. ¿Quién es Alexander?
Bien, Alessandra, felicidades. ¿Ah? Un aplauso, chicos, un aplauso. Lo han hecho bien. Ya, bueno, chicos, de manera de conclusión, muchas gracias de verdad por haber asistido. Se considera sobre todo este espacio nuevo que estamos nosotros recién creando y les insto sobre todo a que con esta información que con mi compañero hemos hablado al día de hoy se motiven, ¿no?, para publicar sobre todo en las revistas Sapere, que estamos avanzando y con todo le estamos dando para poder establecer sobre todo una buena línea de investigación, porque la verdadera competencia, chicos, no es entre nosotros, ¿sabes? La verdadera competencia está afuera. Entonces, el tema de no solamente ser un abogado, sino también ser un buen investigador, ser crítico en ese sentido. Entonces, yo les motivo y sobre todo sería una gran iniciativa también por parte de ustedes que se pongan este reto, chicos, porque no todos los abogados buenos hacen esto. Entonces, nada más por hoy. ¿Tú, hermano, quieres agregar algo? ¿Está bien? Ya. Dime. Tenía una consulta respecto al caso de jurisprudencia o doctrina. ¿Dónde sería recomendable, digamos, qué páginas buscar la información? Claro. El TC tiene su propio buscador. Bueno, claro, en los archivos que hay diferentes páginas de varios abogados. Por ejemplo, está la página del doctor Mariona, que es buena. La página del doctor Rafael Vega Yapapasca, yo escribo ahí, también es buena, hay buena jurisprudencia diario. Luego también, si quieres ir más a fondo, hay algunos grupos de Telegram, también hay grupos de WhatsApp a los que puedes entrar, y a diario hay alertas y se te remiten la jurisprudencia más actual, de forma directa, ¿no? Sí, básicamente también se va a diferenciar también el área de interés, ¿no? Porque hay, como dice mi compañero, hasta hay estudios jurídicos que tienen entre ellos cargo asociado, que es penal y económico, que tienen su newsletter, que siempre van a mandar alertas respecto a cambios legislativos en ese sentido, y sobre todo también las casaciones y jurisprudencia. Mayormente hoy en día existe lo que es la plataforma de LP Derecho, que también puedes encontrar jurisprudencia. También puedes entrar a la misma página del Poder Judicial o de la Corte Suprema para buscar jurisprudencia también. Depende en sí el caso que quieras buscar, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con respecto a los concursos de investigación jurídica que promueve San Martín, ¿qué tipo de marcos que hay en la Eso es el artículo jurídico. artículo jurídico? ¿No? Y algo muy importante es que te exige que tu tema y el desarrollo estén bien enmarcados en una sola rama